Hola, Hola. buenas tardes a las personas que os vais uniendo. Vamos a darle una esperadita a Iñaki, que ya debe estar también a punto, y vamos dando tiempo a las personas que se vayan conectando. Yo, Rebeca, tengo aquí mi chuleta porque si no, mi neurona. Ya sabemos todas cómo funciona nuestro quimio cerebro. Exacto. Entonces, y cómo es importante lo que vamos a hablar, que no se nos olvide Muy nada. importante. Hola, os vais conectando por ahí. Te veo preparada ya también para ir al gimnasio cuando termines. Cuando salga de aquí, sí. Esta Qué tarde bien, tengo sesión. perfecto. Buenas a todas las que os vais conectando. Enseguida tendremos, mira, ya está Iñaki por aquí. Supongo que va a pedir ahora entrada. Hola chicas, Hola. Hola ¿qué tal? Iñaki, ¿qué tal? Muy bien, ¿se ve y se oye bien? Que nos Sí, diga la gente para que todo vaya no te bien. veo. ¿Tú no, Yo no me sí, yo ves? sí que te veo, yo sí que te veo. Sí, pues ya está. Mi móvil a veces hace el tonto, así que mientras se vean todas. Se ve, Pilar, que como no soy una persona importante todavía, tú ma- Esa es una broma que tenemos, ¿eh? Algún día la contaremos. De momento la dejaremos Sí, entre nosotros. sí. Perfecto. Bueno, pues yo creo que podemos empezar, sobre todo porque queremos intentar que sea un directo pues lo más breve, ¿no? Que podamos acotar todo lo que tenemos que hablar, pero que no se haga demasiado largo. Así que, primero de todo, dar buenas tardes a todas las personas que os estáis conectando. Y por supuesto, pues dar buenas tardes a Rebeca, os la presento. Rebeca es socia y paciente y participa en los grupos de trabajo de comunicación de la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico. Luego tenemos a Iñaki Asensio, que es entrenador y está especializado en pacientes oncológicos. Y me presento yo, soy Pilar Ross, que también formo parte de la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico y como estamos en el mismo grupo con Rebeca. Entonces, un poco este directo nació a partir de, como sabéis, la semana pasada hubo un evento muy importante que se llama ASCO, el nombre realmente es un poco particular, pero es donde se reúne la Sociedad Americana de Oncología y donde se presentan pues las grandes novedades a nivel de todo lo que respecta al mundo de la oncología. Y una de las noticias que surgió fue un estudio que después Iñaki nos hablará un poquito más de él, pero solo para poneros un poco en el titular, ¿no? En el que se ha visto que ya no solo se está viendo que el ejercicio puede ser un gran aliado a la hora de paliar los efectos secundarios de los tratamientos oncológicos, sino que incluso se está viendo que tiene un impacto en el tiempo libre de progresión, ¿no? Y en una mejoría en la supervivencia. Obviamente, cuando las pacientes oncológicas leemos esto, se nos abren los ojos muy grandes, ¿no? Y empiezas a querer saber un poco más de ello. Y es por eso que hacemos hoy este directo. Así que ya os lo he dicho, voy a intentar intervenir lo mismo, lo mínimo. Para mí es difícil porque ya sabéis que me gusta mucho hablar. Así que tengo mi chuleta y me voy a ceñir bastante al guión que hemos preparado. A partir de aquí, solo dejar claro que hoy no venimos a decir que ahora todos salgamos de aquí y nos vayamos a levantar pesas como unos locos, ¿no? Que tenemos que ver realmente y contextualizar la importancia de ese ejercicio, qué tipo de ejercicio,
quién puede hacer qué tipo o otro de ejercicio. En eso Iñaki nos va a dar mucha luz y Rebeca también nos va a dar su punto de vista como paciente. Así que a partir de este punto, Rebeca, sí quería preguntarte un poco, y ya no solo a nivel personal, sino incluso desde este diálogo que hemos venido teniendo desde la asociación, ¿por qué desde la asociación hemos considerado importante abordar esta temática? Hombre, yo la verdad es que desde la asociación, yo personalmente desde la asociación, el deporte siempre es un tema de actualidad, ¿no? Y es un tema que interesa muchísimo a los pacientes y yo creo que hoy en día además es todavía una cosa que está, entre comillas, como mucho más de moda. Entonces, hablar de deporte siempre es interesante. Si además está relacionado con un estudio que puede beneficiarnos en la salud y además, como comentabas antes, que tiene este punto innovador, ¿no? Pues todavía muchísimo más. Entonces yo creo que es una cosa que está en el candelero y que es muy importante además poner también sobre la mesa información que siempre lo decimos que sea rigurosa para que las pacientes puedan informarse y no coger información, digamos, de cualquier tipo. Entonces explicar, porque si no nos quedamos solo con los titulares muchas veces y profundizar en este tipo de informaciones yo creo que es muy importante para las pacientes. Por eso desde la asociación hemos considerado que podría ser muy interesante. Y luego un poco también por lo que comentabas, ¿no? Porque hasta ahora siempre se ha hablado del deporte para las pacientes del ejercicio físico, sobre todo para poder tener un manejo mejor de los efectos secundarios que nos provocan los tratamientos, ¿no? Para poder combatir ese cansancio, para poder combatir las náuseas. Y es verdad que es muy alentador, pero también hay que cogerlo solamente con pinzas. Seguro que después Iñaki nos lo traduce muchísimo más, ¿no? El ver que esta vez hay una investigación que pone, entre comillas, casi al mismo nivel, ¿no? El ejercicio físico que un tratamiento. Entonces, eso para las pacientes hace que podamos tener a nuestro alcance una herramienta más que en este caso además dependería o podría depender de nosotras mismas y que podría estar, por ejemplo, al nivel pues, de la alimentación, ¿no? Que comentábamos, de la salud emocional y psicológica, que también es muy importante, la salud mental, y añadir el ejercicio en este tipo de herramientas yo creo que es muy importante y muy alentador. Entonces luego ya iremos desgranando, pero a mí me parece que desde la asociación lo hemos visto así y que por eso es muy importante. Como decías también, siempre teniendo en cuenta las limitaciones y las particularidades o realidades de cada paciente, ¿no? Yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta que lo decimos desde la asociación, lo decimos las pacientes, que cada paciente es un mundo con su enfermedad y con sus tratamientos. Entonces, en el caso de ponernos a hacer ejercicio, lo que comentabas, ¿no? No ponernos como unas locas a hacer ahora ejercicios, no tener en cuenta cada una nuestra realidad, porque hay que tener en cuenta limitaciones físicas, no quiero decir habrá que estemos operadas, que no lo estemos, que tengamos unos efectos secundarios, que tengamos otros, que luego podamos tener también una situación emocional que quizás el deporte hasta nos pueda ser, entre comillas, de una manera, no sé cómo decirlo, perjudicial, ¿no? Pero que no estemos en un punto en No el que estamos podemos preparadas mentalmente, hacer no deporte, estamos nos en ese pueda... momento, ¿no? Exacto, entonces luego también es importante eso, coger el titular, profundizar, pero luego también adaptarlo cada una a nuestro caso, ¿no? Sí, a veces una cosa que me llama la atención es que, por un lado, la mayoría de asociaciones que trabajan con pacientes oncológicos hacen incluso las actividades de recaudación y eso, están atadas o ligadas a un evento deportivo, pero después a veces te encuentras en alrededor las personas que tienden como a no levantes peso, cuídate, descansa, y es un poco contradictorio, ¿no? El mensaje. Siento que a veces se ve a la paciente oncológica como alguien frágil y creo que se tiene que diferenciar lo que significa vulnerable de frágil, ¿no? Que al final son dos cosas diferentes. En este sentido, Iñaki, me gustaría que nos explicaras un poco sobre este estudio, que sí que es verdad que tal vez es el primero en el que se hace como más incidencia en ese valor como tratamiento, diciéndolo muy entre comillas, ¿no? Y no tanto como se había venido viendo en otros estudios que hablaban más de
paliar efectos secundarios, de la mejora sobre todo del tema de la fatiga. Entonces, ¿qué nos cuentas? Qué dice la ciencia? Bueno, pues al final una de las cosas más importantes también que hay que tener en cuenta y es que este estudio ha salido publicado en una revista muy, muy potente, ¿vale? Quizás de las más potentes a nivel médico y científico, ¿vale? Eso también le da mucha credibilidad porque también hay que tener en cuenta que las universidades a veces cuando estudian se benefician o les becan por número de estudios, no tanto por calidad de esos estudios. Entonces, hay veces que tú te pones, a mí me pasa, cuando preparo una charla, una ponencia, me pongo a investigar las nuevas, los nuevos estudios que han sido publicados en estos tiempos y hay cosas que no tienen ningún tipo de relevancia o que no se ha encontrado algo nuevo. Eso es muy importante. Y luego también que la N poblacional, el número de personas a las que se le ha estudiado y durante el tiempo que se le ha estudiado, es muy grande. Son, al final, casi 1000 personas y en un tiempo muy prolongado, ¿vale? Que esto se suele ver bastante complicado. También hay que tener en cuenta que es en cáncer de colon, de acuerdo a este estudio. Tenemos que ver a ver cómo se va extrapolando en los diferentes tipos de tumores. Al final tenemos el concepto de que cáncer es algo homogéneo, pero el cáncer es lo más heterogéneo que hay. De hecho, incluso entre diferentes tipos de cáncer de mama no tienen mucho que ver más que la replicación celular. ¿De acuerdo? Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? En este estudio, lo que al final se hizo fue dividir a las personas en dos grupos. Un grupo de personas les daban unos folletos, ¿de acuerdo? En cuanto a educación a la salud, ¿vale? Que es el grupo, digamos, más de control, ¿de acuerdo? Donde les decían, pues, cosas que tenían que hacer para llevar su vida de forma más saludable. ¿De acuerdo? Pues entiendo que a nivel de ejercicio, hábitos alimenticios, gestión emocional, etcétera. Y otro estudio donde realizaban actividad física programada y pautada por profesionales, que esto es muy, muy, muy importante, porque al final todo ejercicio tiene que ir adaptado a cómo tú eres y cómo tú estás como persona, ¿vale? Luego voy a comentar algunas cositas que creo que van a venir muy bien a la gente que nos esté viendo para que sepan un poquito cómo tienen que empezar o cómo pueden realizar actividad física de una forma más segura, ¿vale? Y que se ha adaptado a ellos. Entonces, se ha visto que las personas que realizaban una actividad pautada durante estos 3 primeros años tenían un menor riesgo, en un 28%, un menor riesgo de recidiva, de que volviese el cáncer, y un 30%, lo voy a mirar ahora mismo, que se me ha bailado un poquito el número, un 37% menos de mortalidad, ¿vale? ¿Qué pasa? Esto es una barbaridad, ¿vale? En cuanto hablamos de cifras, ¿de acuerdo? Hay que coger también una cosita con pinzas, y es que no hablamos muchas veces de las limitaciones que tienen los estudios, ¿de acuerdo? Las personas que recayeron muy pronto se las quitaron del estudio, ¿vale? Bueno. Se las excluyeron. ¿De acuerdo? Esto también hay que tenerlo en cuenta. Al final, no tenemos que hacer el juego de trileros de que todo es la panacea y que todo está genial, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que este estudio nos ha dado un enfoque que nos quita ya un poquito del simple hecho de que el ejercicio es una parte más tenemos siempre, hay que tener la farmacología como base central y a nivel integrativo, pues todas las demás terapias que vamos a utilizar. Nutrición, gestión emocional, ejercicio físico, descanso, etcétera, ¿vale? Que al final complementan a esta farmacología. Este estudio también nos hace ver que el ejercicio es una parte muy, muy importante y que podría ayudar a que la tasa de supervivencia sea muchísimo mejor. Si nos vamos un poquito a la lógica, al final no es tan extraño, porque una persona cuanto más fuerte está, mejor calidad de vida y más puede aguantar las diferentes líneas de tratamiento que le van poniendo. Porque al final no es lo mismo. Por ejemplo, mi abuelo tuvo un cáncer con 82 años, se le decidió no ponerle quimioterapia. ¿Por qué? Porque el propio tratamiento iba a ser peor que el desarrollo del cáncer, ¿vale? Pues si una persona ya está en un estado caquéxico muy avanzado, en un estado metabólico muy malo, pues al final muchas veces no se le pueden poner todas las líneas de tratamiento porque la persona pues al final puede ser contraproducente para ella, no se encuentra bien y puede ser nocivo. ¿Qué pasa? Que cuanto más fuerte esté una persona, también más líneas de tratamiento le podemos poner, ¿vale? Esto también por comentar que la mitocondria, que al final es la fábrica de energía que tiene nuestro organismo, por así decirlo, se ha visto estimulada entre unos rangos de ejercicio físico, ¿vale? Entre un 60 y un 70% de nuestra frecuencia cardíaca máxima. Esta mitocondria hace que nuestro organismo funcione mucho mejor, ¿vale? Y que todo vaya mucho mejor. Ahora bien, hay que tener muy en cuenta qué tipo de ejercicio realizamos, ¿vale? Aquí en el estudio hacían 10 METs, que MET es un término que nos dice la energía del ejercicio, por así decirlo, ¿vale?
que equivale a 4 o 5 sesiones de 30 o 40 minutitos de una marcha a un ritmo rápido. Siempre digo lo mismo, que no podamos tener una conversación, ¿vale? Con el que vamos a Vale. hablar, o si estamos hablando por teléfono, o que podamos hablar pero no podamos cantar, ¿vale? Durante de 4 a 5 veces en semana, ¿de acuerdo? Es lo que se ha estudiado y lo que más se ha visto. Claro, nos ha dado estos resultados que son muy, muy buenos, pero lo que te comentaba al final, todo, y lo que hemos comentado antes, todo hay que adaptarlo a la persona. Un estudio siempre nos pinta un mundo idílico, es decir, una persona que entrena tantos días en semana, tal. Vosotras me habéis comentado antes, bueno, Pilar contigo lo sabía, Rebeca no te conocía, pero que sois mamás. Al final, claro, que si el niño va y se me pone malo, que si el otro va y me lía no sé qué, que si tengo reunión con el cole, que si encima trabajo, que si tal. Hay que adaptar todo, no solo a nivel clínico, no solo a nivel funcional, que también es muy importante, sino que también a nivel de contexto de las personas. ¿De acuerdo? Esto también, otra cosa que me gusta mucho hacer hincapié, todas mis chicas lo pueden decir, todas las chicas a las que he ayudado y ayudo, los miedos. Los miedos es muy, muy importante. Por mucho que a mí, un estudio como el de Lee colaboradores, por ejemplo, que se ve que a los 15 días de realizarte una mastectomía con expansor se puede empezar a realizar un protocolo de movilidad y va a venir muy bien en cuanto a la movilidad se refiere, vamos a recuperar antes. Si la persona viene con mucho miedo, pues hay que alargar los tiempos, hay que utilizar otras estrategias, hay que ser empático y ser muy comprensivo con la persona, porque al final nuestro miedo es nuestro, ¿sabes? Es muy seguro tirarte en paracaídas, ya, claro, pero el que salto soy yo, ¿sabes? No, no tú. Entonces, esto también hay que tenerlo muy en cuenta, que es de lo que hemos hablado antes. Y bueno, que yo me lío a hablar y no paro. No sé si tienes alguna otra preguntita más. No, está bien, solo quería incidir porque es verdad que este estudio lo estamos hablando desde la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico y estamos hablando de un estudio que al final es para pacientes de colon, ¿no? Entonces quería un poco ver, porque una de las cosas que te preguntaba es que aunque este era un poco diferencial por esto que hemos venido hablando, pero que hay otros estudios en los que sí se habla del ejercicio y el Sí, impacto en el cáncer de mama y sí que me gustaría un poco que brevemente lo pudieras contextualizar. efectivamente, mira, he preparado tres estudios que me han parecido muy relevantes y muy importantes. Uno en cáncer de mama metastásico, donde se ha visto que el ejercicio físico pautado y progresivo mejoraba la fatiga. La fatiga es uno de los principales problemas que solemos tener en cuanto a los tratamientos se refiere, ¿vale? Entonces, se ha visto que las personas que estaban realizando esta actividad física tenían una menor percepción de fatiga. Vosotras lo sabéis, al final la fatiga de la Sí, de hecho quimioterapia. iba a decir que siempre es interesante que des a conocer los estudios, porque claro, si no es mi amiga me dice o yo digo que, ¿no? Entonces creo que es Claro, importante el decir, no, no, es que no es que lo diga Rebeca o lo diga yo, es que los estudios también lo Dice la dicen, ciencia. ¿sabes? claro, efectivamente. Y este estudio es una N poblacional de 357 personas, es decir, una N poblacional, bastantes mujeres lo hicieron, ¿de acuerdo? Para sacar conclusiones que sean relativas. Al final, si lo hacemos con un estudio de caso de una persona, pues cada uno somos de nuestra madre y de nuestra padre y no somos iguales, ¿vale? Entonces, esto también es importante, que la N poblacional sea grande. Pero vosotras lo sabéis, vosotras al final que habéis recibido tratamientos, sabéis que esa fatiga es muy impidiente. Y no es una fatiga que se quite estando descansando en la cama, estando sentada. ¿Qué pasa? Que de toda la vida, cuando yo he estado cansado, porque yo llego de trabajar muy tarde y tal, me tumbo a descansar, descanso, al día siguiente estoy como nuevo, tirando para adelante. Con los tratamientos no pasa eso. Entonces, con los tratamientos se ha visto que el ejercicio físico tiene su efecto en cuanto a la reducción de esta fatiga, de este cansancio. Ahora bien, el ejercicio lo tenemos que ver como un fármaco, ¿de acuerdo? Por debajo de la dosis mínima efectiva para ti no funciona, por encima de la dosis tolerable es tóxico, ¿vale? Como cualquier O tipo sea de que no fármaco tenemos que que no. dormir, no tenemos que dormirnos en la No, elíptica, ¿no? Haciendo no, ejercicio. Vale. efectivamente, hay que encontrar el punto medio. Y luego también cada fase del tratamiento requiere cosas diferentes. Imaginémonos unas quimioterapias, la gente lo entenderá como quimioterapias rojas, por así decirlo, donde hay una semana, nos la ponen, imaginémonos, cada 21 días, que es el protocolo que suele ser más habitual. La primera semana de la quimio, por norma general, estamos más bajita. La siguiente semana un poquito más alta, siguiente semana un poquito más alta, y luego empieza el siguiente ciclo. ¿Qué pasa? Que si yo te meto caña la primera semana de la quimio, lo que voy a hacer es que tu sistema nervioso se fatigue, tu sistema inmunológico se fatigue, seamos más fácilmente, estamos más expuestas a agentes patógenos externos, había un catarro, una gastroenteritis, más teniendo niños que traen del colegio de todo, y que nos pongamos malas y que estemos un poquito peor. Por eso, esa semana la carga tiene que ser más bajita.
semana siguiente sí se puede subir un poquito y siguiente sí se puede subir un poquito, ¿vale? Esto se llaman cargas y descargas, porque no siempre podemos estar al mismo nivel de actividad, más con una farmacología cuando hay una farmacología en este caso, ¿vale? Por eso es tan importante que el ejercicio que hagamos se adapte a nosotros. Pero bueno, este estudio me parecía relevante. Y luego hay dos estudios también que me gustaría comentar. Uno es de cardiotoxicidad. Se ha visto que con el ejercicio físico, todos sabemos que las quimioterapias al final y radioterapia en cierto aspecto tienen un efecto cardiotóxico, ¿vale? Sobre Bueno, y nuestro de hecho, corazón. muchos tratamientos, creo, Rebeca, que tanto el tratamiento que llevas tú como el mío, Sí, muchos de los anticuerpos monoclonales, monoterapias, sí. Sí, sí. efectivamente, tiene efectos cardiotóxicos. Se ha visto que el ejercicio puede mejorar estos efectos cardiotóxicos. No se conoce muy bien todavía por qué narices lo mejora. El caso es que lo puede mejorar. Una de las teorías es que baja el índice de masa corporal, ¿vale? Cuando hay un sobrepeso, pues se baja ese índice de masa corporal y da lugar a no tener tanto factor de riesgo para tener un problema cardíaco, ¿vale? Porque si no ya es echarle más llama más gasolina al fuego, ¿vale? Y luego otro estudio muy bueno que se hizo en cáncer de pulmón que habla sobre un concepto que se llama prehabilitación, que esto es algo muy importante que nosotros hemos estado hablando cuando hemos hablado antes, cuando nos hemos conocido y tal, que decía, joder, es que durante el cáncer todo el mundo está, cuídate, tal, pero es que también antes del cáncer te tienes que cuidar, ¿sabes? Que lo mismo me lo estás diciendo tú que y te estás tomando ahí una caña. Entonces, este estudio también es muy relevante porque se ha visto que cuanto tú mejor llegues a quimioterapia, intervención quirúrgica, etcétera, mucho mejor vas a recuperar, ¿vale? Y mucho menos estancia hospitalaria vamos a tener. Entonces, no es solo que nos tenemos que cuidar cuando estamos pasando un cáncer, es que nos tenemos que cuidar siempre, en la medida de lo posible. Al final, otra de las cosas que hemos hablado antes es la flexibilidad. Cualquiera que me siga a mí en Instagram, tú puedes ver que yo me voy a echar helados con alguna de las chicas, que el otro día subí una foto con Nuria, que me fui que es paciente de cáncer de mama metastásico, a comerme un helado. Y mucha gente, joder, pues eso, la salud. Oye, es un helado. ¿Sabes? Ni comerte una patata frita te va a matar, ni comerte una ensalada te va a hacer más sano. Ni porque estés 3 días sin entrenar o una semana que te vaya de lo que sea, sin entrenar, te vas a perjudicar y te vas a morir, ni por hacer un día 200 sentadillas vas a estar más sano, ¿vale? Al final hay que tener sentido común. Y hay que, La constancia, ¿no? Supongo, claro, de la misma manera que vamos cada semana o cada 21 días o cada vez que toque a este tratamiento, pues en esa constancia. claro. Iñaki, te quería preguntar entonces como qué tipo de ejercicio se considera seguro, ¿no? Y cuál sería como el más beneficioso. A ver, aquí, en cuanto a ejercicio seguro, siempre es el que esté adaptado a tu situación clínica, la farmacología que hayamos tenido y que estemos teniendo y nuestra patología, a nivel funcional como nos encontremos. Yo me he encontrado personas con una farmacología muy exacerbada, pero que la persona la tenía atleta, entonces está más fuerte que yo. Y personas que ya están libres de enfermedad, pero que por otros motivos, cardíacos, motivos de que hayan tenido lesión a nivel articular, etcétera, no se pueden sentar y levantar de una silla. Entonces hay que adaptarlo. Y tu contexto, ¿vale? Como hemos hablado antes, pues el tiempo que tengamos, los miedos, etcétera, ¿vale? Y luego hay dos variantes. ¿Qué es mejor, ejercicio de fuerza o ejercicio aeróbico? Esto siempre nos lo dicen y siempre nos preguntan. Esto al final es como cuando, ¿tú qué prefieres de pareja? ¿Una persona guapa o una persona lista? Pues hombre, si puedo las dos, mejor, ¿no? Entonces, el objetivo sería el entrenamiento concurrente. ¿Qué pasa? Que hay que trabajar tanto fuerza como aeróbico. Siempre es un poquito mejor la fuerza por el simple motivo de que si no tengo fuerza para levantarme una silla, tampoco lo voy a tener para caminar, ¿vale? Que sería el aeróbico. Pero hay que tener mucho cuidado con el entrenamiento aeróbico. Por ejemplo, el entrenamiento aeróbico lo que tenemos que ver cómo trabajar en esta zona 2. Al final, si me permitís, una fórmula muy rapidita que la puede hacer la gente es 220 menos tu edad, ¿vale? Y ahí te va a salir un número, ¿de acuerdo? Esa es tu frecuencia cardíaca máxima, ¿de acuerdo? A la que tú tienes Me que lo voy a bajar. tener que ver otra vez, ¿eh? Porque mi Sí, cerebro es incapaz de hacer ese cálculo ahora mismo. sí, bueno, para tener más o menos una estimación, ¿vale? Entonces esa es la frecuencia cardíaca máxima tuya estimada, ¿de acuerdo? Luego, de ahí sacamos el 60 y el 70%, pues multiplicando por 0,6 y 0,7, ¿de acuerdo? Entonces nos sale, imaginémonos, 100 pulsaciones el 60% y 115 el 70%. Oye, tengo una pulserita Xiaomi, de esta que me miden las pulsaciones, un reloj, cosas guarreras, de estas que no hace falta gastarse mucho dinero, porque yo me gasté en este reloj y lo uso de cronómetro, para nada más, ¿vale? Una pulserita básica
y dices, voy caminando, y dices, oye, que voy por debajo de 100, ¿vale? Sé que tengo que apretar un poquito más. Voy por encima de 130, sé que tengo que ir un poquito más despacio, ¿vale? Para estimular justo estas mitocondrias. Y luego también en tumores hormonodependientes estamos utilizando de fuente energética, de gasolina, la grasa y no el glucógeno, ¿vale? Los almacenes de glucógeno al final nuestra masa muscular, por entendernos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que no estamos perdiendo esa masa muscular y sí que estamos tirando de grasa. Como la grasa es estrogénica, nos ayuda un poquito a modular estos estrógenos, ¿vale? Y hace que nuestro cuerpo sea más eficiente. Claro, esto se adapta muy bien a ti porque al final está con tus pulsaciones. ¿Problemas que nos podemos encontrar? Que cuando nos dan quimioterapia tenemos extrasístoles, ¿vale? Es decir, que nuestra frecuencia cardíaca va un poquito más acelerada. De repente estamos parados y dice, me cago en Sí, va a la ser leche. pum, Dice, pum. no, se me ha avanzado mucho, estoy y no he hecho nada, ¿sabes? Entonces, hay que adaptarlo un poquito, ¿vale? Por lo tanto, no es solo el reloj, sino tener la prueba del habla que hemos hablado antes, pues que yo pueda mantener una conversación, pero que no pueda cantar, o que la conversación sea con un poquito de jaleo, ¿vale? En eso. Por lo tanto, hay que realizar los dos tipos de entrenamiento siempre que se pueda. Si solo se puede uno, es mejor fuerza. La fuerza la tenemos entendida como una persona levantando mucho peso, un culturista, o eso. Entrenar fuerza al final es coger una gomita y traccionar aquí atrás, ¿vale? Esto, imaginémonos antes de una intervención quirúrgica, las personas que le vayan a realizar, por ejemplo, una mastectomía, que el cuerpo tiende a ponerse más cifótico y echarse más para adelante, se nos redondean los hombros, con coger esta gomita y tres días a la semana, 3 series de 10 repeticiones, traccionando hacia atrás despacito, va a hacer que nuestra postura esté más recta. El día de la intervención vamos a tener una pequeña modificación postural, porque es lógico, el cerebro tiende a protegernos, pero va a costar mucho menos recuperar, porque nuestra cadena posterior va a estar más fuerte. Esto es ejercicio, ¿vale? No es necesario que la persona se cuelgue hacia dominadas, ¿vale? Porque muchas veces tenemos ese de, uy, yo no voy a llegar a hacer eso, yo no puedo hacer... Es que es normal, porque cada uno empezamos desde un punto diferente, ¿vale? Entonces, al final, tenemos que adaptar a cómo estemos y muy poquito a poco ir progresando. Es como, pues cuando aprendimos a leer, pues entiendo que no aprendimos a leer el Quijote. Empezamos con cuentos más facilitos y poquito a poquito fuimos avanzando hasta donde nos den nuestras capacidades y nos permitan nuestro tratamiento y nuestra patología. Rebeca, un poco cogiendo esto, ¿no? Y ahora me gustaría haceros como unas baterías de preguntas así cortitas, ¿vale? Pero recogiendo esta parte, ¿cuáles crees que son esas como barreras que se encuentran las pacientes a la hora de hacer ejercicio? No sé, en tu caso, por ejemplo, si cuando ahora Iñaki hablaba de esta progresión, ¿no? Y dices, bueno, empiezo con poquito y ahora, no sé, ¿cómo lo has vivido? Yo, por ejemplo, en mi caso, una cosa que yo creo que siempre también he dicho es que sería muy importante que nos prescribieran el ejercicio a las pacientes, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en mi caso particular, cuando a mí me diagnosticaron, yo pensaba que lo único que podíamos hacer las pacientes con cáncer era caminar y ya está, ¿no? Sí, Hasta que entré en el grupo de pacientes y de repente se te abre un poco la ventana al mundo y dices, anda, pero si resulta que podemos hacer más cosas, conociendo cada una lo que decíamos antes, nuestras limitaciones, ¿no? Entonces yo creo que la primera barrera que nos encontramos las pacientes es que no sabemos que el ejercicio es bueno porque nadie nos lo dice en la consulta, ¿no? Y no sabemos qué ejercicio tenemos que hacer. Entonces necesitamos como esa información o esa prescripción que nos pudiera venir desde nuestro equipo médico o desde esa atención integral, ¿no? Que siempre comentamos las pacientes. Luego, Yo no sé aparte, si tú has notado un cambio, porque yo recuerdo mucho al principio de mi diagnóstico, y llevo casi 4 años, ¿no? Que cuando decía, ¿puedo hacer ejercicio? Me decían, bueno, con cuidado, ¿no? También es cierto que en ese momento, claro, estaba con la quimio de choque, entonces mi contexto era otro, ¿no? Pero ahora, en cambio, cuando estoy yendo, insiste mucho la oncóloga. ¿Sigues haciendo ejercicio? Entonces, sí, muy bien. sí. No sé si tú también has notado esa Claro, yo diferencia. es más reciente, que yo llevo 2 años, pero yo, por ejemplo, sí que recuerdo el momento en el que yo pregunté, que es como hace 1 año y medio, una cosa así, a la oncóloga, me dijo, sí, sí, tú puedes hacer ejercicio, no, quiero decir, como una persona normal, en mi caso las metástasis son hepáticas, que no son óseas, ¿no? Y luego recuerdo también que en algún momento de comentar que tenía náuseas y decir, pero voy al gimnasio, sí, sí, es que es mucho mejor que puedas. Entonces sí que quizás desde hace poquito sí que notamos más ese fomentar, ¿no? Por parte del equipo médico el tema del ejercicio físico.
Pero bueno, yo en ese sentido creo que eso, que nos falta a las pacientes, ¿no? Un poco de información o de asesoramiento, ¿no? Desde el poder tener esa información como más acceso. Esa sería como una primera limitación. Luego no hay que decir, claro, que son las limitaciones físicas, ¿no? En el caso de las pacientes con cáncer de mama metastásico, la localización de las metástasis, ¿no? Lo que comentábamos antes, no es lo mismo tener metástasis óseas que tener las pulmonares, que tener las hepáticas. Entonces, esa limitación física está. Luego también si estamos operadas o no. En mi caso yo no estoy operada, pero hay pacientes que debutaron con un primario y están operadas, ¿no? O que incluso debutando con metástasis han tenido luego una operación, ¿no? Y luego también lo que comentaba al principio, la barrera psicológica, ¿no? Antes, por ejemplo, de esta diría que lo hemos comentado también, el tema del cansancio. Yo creo que el cansancio es una barrera que a las pacientes nos hace, ¿no?, estar en ese límite entre levantarnos del sofá o seguir allí, ¿no? Entonces, De hecho, hay una persona ahora que ha escrito, ¿no? Y dice, es que me falta la fuerza para hacer ejercicio y el tratamiento también me tiene muchos días mal, con náuseas, entonces... claro, entonces el cansancio es verdad que, por ejemplo, es muy impeditivo, ¿no? En ese momento notas que lo que necesitas, que comentaba Iñaki, no es estar estirado en el sofá, pero luego te puedes dar cuenta de que por mucho que estés estirado en el sofá, ese cansancio no desaparece y, por ejemplo, en mi caso particular, sí que es el ejercicio me ayuda mucho a mejorar ese cansancio, ¿no? Pero luego ahí entraría esa barrera también emocional, ¿no? De salud mental. No podemos presionar tampoco a las pacientes con tienes que hacer ejercicio sí o sí, porque también es necesario cuidar nuestra salud mental y si en ese momento, por lo que sea, por el momento que estemos pasando, el momento del tratamiento, de la enfermedad, si hay una progresión o no la hay, pues a lo mejor Tal vez no lo es... dejas un Estás poco centrada, aparte. ¿no? Tu cuerpo y tu mente quizá está centrado en ese momento en otra cosa, ¿no? En ese sentido, Iñaki, ¿cómo alguien puede saber si es seguro o no, por decirlo así, hacer ejercicio, ¿no? En una situación concreta? Sí, mira, aquí A ver, diré, perdona, sí. porque nos preguntaba que cuando la metástasis es ósea, ¿qué ejercicio haces? Ah, Y pues, perfecto, no lo he visto, ¿ves? sí, Perdón. Vale, pues si te parece voy a coger, Rebeca, un poquito de lo que me has comentado y luego vamos a lo de la metástasis ósea, ¿vale? Para decir Perfecto. unas indicaciones que hay que tener en cuenta, perfecto. ¿vale? En primer lugar, a nosotros como profesionales, en cuanto a los médicos, ahora ya sí que es verdad que hay mucha más cohesión, ¿vale? Que yo al final, cuando empecé no había, y esto no hace tantos años, te quiero decir, porque el ejercicio en paciente oncológico es muy nuevo, ¿vale? Entonces, no hace tanto, pero han ido saliendo más estudios, por lo tanto, los profesionales pues ya se van fiando más y además cuando van viendo a las personas que están cada vez mejor, por ejemplo, yo el caso de Nara, una chica que entrené, su oncólogo es César, que es el presidente de SEOM, creo que es, Eso, sí. y César, claro, cuando la veía que cada vez iba mejor, joder, pues al final tú lo estás viendo con tus ojos y dices, joder, esta chica cada vez está mejor con el entrenamiento y se encuentra mejor, ¿vale? Entonces eso también te hace creer un poquito más y que los oncólogos nos vayan derivando a más gente y se lo vayan recomendando a más gente. Esto es como todo, va despacito, pues poquito a poco, ¿vale? En función de que vaya saliendo, al final todo tiene su tiempo, ¿vale? No se puede cambiar las cosas de la noche a la mañana, ¿vale? Luego, importante, también nos cuesta mucho como profesionales, porque claro, el decirte, no, es que estar sentada cuando te vas a levantar, o sea, tienes que hacer ejercicio para no estar cansada. Y dices, sí, claro, sí, yo toda la vida cuando he estado cansada me he sentado y tal. Entonces tenemos ese concepto. Y hasta que tú no lo palpas por ti misma, que dices, joder, me he empezado a mover un poquito y me he encontrado un poquito mejor, no lo notas. Y esto es muy, muy, muy importante, el agradecernos las victorias diarias. Es decir, yo, por ejemplo, tengo una chica que durante la semana de tratamiento su victoria diaria es caminar por el pasillo, volver. Se descansa, se sienta una hora, caminar por el pasillo y volver. Simplemente eso, la semana siguiente ya vamos un poquito más, la semana siguiente un poquito más, cuando volvemos al tratamiento, nuestra victoria es caminar y volver, ¿vale? Que al final no nos quedemos en, ay madre, es que esto es muy poco, muy poco. No, 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 es lo que tú has podido hacer en ese momento, ¿vale? Y la dosis mínima que te ha podido ayudar en ese momento. También entender eso, que no nos podemos agobiar por, hoy es que no he podido entrenar, oye, a mí me ha pasado también. Yo el día que he estado cansado y sin tener una farmacología, me he tumbado y he dicho, mira, que es que hoy no voy a entrenar. Y no me siento mal, ¿sabes? Porque digo, pues bueno, de 54 semanas que tiene un año, por una semana, 2 semanas o 3 semanas que no hagamos ejercicio, pues no pasa absolutamente nada,
¿vale? Al igual que si comemos un poquito mal, también como una chica que entreno yo de Málaga, hay que alimentar el alma, también de vez en cuando. Entonces eso también es importante, ¿vale? Y luego, en cuanto al tema de metástasis óseas, hay que tener en cuenta 3 cosas muy básicas, ¿de acuerdo? En función de dónde estén localizadas las metástasis, ¿vale? Pero a nivel general, me gustaría contar estas 3 cosas. Primero, hay que evitar las fuerzas de prensión. Es decir, imaginémonos que las metástasis están en la cervical, ¿vale? Pues no es recomendable ponerse una barra con peso en la zona cervical, porque nos está presionando la zona, ¿vale? Se puede coger una pesita, colocárnoslo aquí y hacer la misma sentadilla con una pesita aquí y no pasa absolutamente nada. Si está en la lumbar, por poner otro ejemplo, evitar las fuerzas de cizallamiento, ¿vale? Fuerza de cizallamiento es un peso muerto. No sé si nos hacemos en cuenta lo que es un peso muerto. Pues un peso muerto, evitar cargar mucho peso, porque al final estamos haciendo fuerza de cizallamiento y puede ser contraproducente. Evitar los impactos, lógicamente, en la zona afectada, es decir, pues si tengo una metástasis en la zona cervical, pues no me voy a poner a hacer mortales ni volteretas, lógicamente. Y luego evitar los impactos elevados, ¿vale? Que esto aquí se confunde mucho, porque muchas veces pasa que personas que tienen metástasis a nivel ósea, pero que también tienen un tratamiento hormonal. Y ese tratamiento hormonal genera osteopenia y osteoporosis. Claro, te dicen, no, esto hay que paliarlo con ejercicio de fuerza y ejercicio de impacto. ¿Vale? No pasa nada porque quitemos el ejercicio de impacto en esta ecuación y nos centremos en ejercicio de fuerza a nivel isométrico, que es apoyarnos en una pared y quedarnos así sentaditas en la pared durante 30 segunditos, ¿vale? No pasa absolutamente nada. Tenemos que coger al final el punto medio. Pero estas 3 cosas son muy importantes. Evitar fuerzas de presión, evitar fuerzas de cizallamiento, un peso muerto, por ejemplo, y evitar impactos, pues, no te quiero decir en no bajar unas escaleras, que eso es un impacto, sino en saltar desde un cajón, que al final no es lo más productivo para nosotras. Y no pasa nada y no hay ningún ejercicio que sea imprescindible en la vida. Hay muchísimos ejercicios, ¿vale? Que se pueden modificar uno por otro. No Hay hay una compañera ninguno que sea que comenta imprescindible. el tema del peso, pero yo creo que con estos 3 tips que has dado no tiene nada que ver con la cantidad de peso o no, sino con el tipo de movimiento, Sí, ¿verdad? el tipo de movimiento. Y luego también el peso va importante en tu funcionalidad. Es decir, si tú nunca has levantado 90 kilos de peso, pues no te los pongas ahora, porque aunque no tuviese metástasis te vas a hacer Te daño, revientas, ¿vale? Entonces, claro. claro, va en función de tu funcionalidad. Siempre es mejor empezar muy abajito e ir subiendo progresivamente poco a poco, ¿vale? Eso a coger, porque muchas veces nos motivamos y nos pasa a todos, como en Año Nuevo, pues en Año Nuevo como sano, dejo de fumar y me pongo a entrenar. Y nos dura 3 semanas. Es mejor ir muy despacito, muy progresivo, que tu cuerpo vaya generando el hábito, que te vayas encontrando mejor y solo un hábito a la vez, que esto también es importantísimo. Oye, me centro en ejercicio, pues me centro en ejercicio durante unos meses. Me centro ahora en alimentación, pues en alimentación durante otros meses, porque como intentemos cambiar todos los hábitos de una misma vez, nos va a provocar un agobio y un sofoco que vas a dejarlo todo, te vas a sentir mal, pues vas a decir, madre mía, pues no valgo para nada, pues encima he fracasado, pues no sé qué, y es contraproducente. Entonces, venga, vamos a empezar con el ejercicio, ¿vale? Pues estamos 3 meses con el ejercicio. Cuando haya cogido ese hábito, ¿vale? Pues ahora voy a empezar a comer bien. A Oye, otra que no como cosa. bien todo el día, que voy a empezar por el desayuno, en vez de un croissant, pues me como un aguacate, por ejemplo, ¿vale? Y empiezo cambiando los desayunos. Luego cambio las comidas y luego las cenas. Que esto no quita que una vez cada X tiempo, cuando a ti te apetezca, te cojas y digas, uy, es verano, es que hace calor, pues me cojo un granizado como el que me voy a tomar yo ahora cuando acabemos, ¿vale? Entonces, hay que tener un poquito ese ten con ten, ¿vale? Y no entrar en un sesgo que es el todo o nada y cuando una cosita nos falla, sentirnos fracasados, al igual que con el ejercicio. Es que hoy no he podido entrenar, pues ya toda la semana la mierda. No, 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 no. Hoy no has podido, perdón por las palabrotas, luego mi madre me regaña. Hoy no he podido entrenar, ¿vale? Pues no pasa nada, mañana intentaré hacer un poquito. Pasado intentaré hacer un poquito. Oye, que al otro a lo mejor no puedo entrenar. Es mejor un plan mediocre que nos funcione en el tiempo a un plan perfecto que no nos funcione más que una semana. Porque al final es que el ser humano somos así y en su gran mayoría, ¿vale? Yo entiendo que habrá gente que diga, vale, yo puedo hacer esto, yo no. Yo, por ejemplo, no puedo. Y la gente que yo he estado viendo durante estos años y veo durante estos años, tampoco. Y luego, muy, muy, muy importante, que también me gustaría comentar, yo pongo siempre 3 patas en cuanto fuera de la farmacología se refiere, ¿vale? No quiero que nadie entienda Vale. porque que sustituimos todo por la farmacología. Fuera de la farmacología se refiere 3 patas que son base de pirámide. Gestión emocional,
ejercicio físico, alimentación, ¿vale? Estas tres. Luego ya nos iríamos a sueño, nos iríamos a que si la quinoa sí o no, nos iríamos a suplementación, ¿vale? Pero estas tres bases. Si la cabecita no va bien, no va a ir bien el ejercicio y no va a ir la alimentación. A mí me ha pasado de personas que me han llegado, yo cuando las he visto, he tenido la videollamada con ellas, las he valorado, las he tenido que decir, mira, yo creo que es mejor que primero hagamos con un profesional adecuado, psicólogo, psiquiatra, el profesional que sea adecuado para esa persona, un tratamiento. Cuando tú ya tengas, pues sabéis vosotras que en estos procesos al final la cabeza juega un papel importante, claro, y somos montañitas. De hecho, esto también me gusta mucho remarcarlo y es que a veces cuando me dicen las chicas, es que tengo días buenos, días malos, digo, pues lo normal. Si a mí lo que me preocupa es cuando valoro a alguien y me dice, ahora tengo tiempo para mí misma y ahora puedo hacer todo lo que no podía hacer y ahora tal, lo que estamos es en un show donde nos va a pegar una bajada y el golpetazo es gordo. Entonces, lo normal es tener días de subida, días de bajada, días de subida, días de bajada, porque al final es una situación muy compleja que no queríamos ni nos esperábamos. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta. Y luego, también de cara a los profesionales, si alguien se quiere asesorar con un profesional, ya sea oncólogo, nutricionista, entrenador y tal, que con el profesional lo sintáis bien. Por mucho que un profesional sepa, si no hay una conexión, una empatía, no va a haber un buen proceso. Os tenéis que sentir bien con esos profesionales, que muchas chicas me pasa, por ejemplo, con los oncólogos, es que nada, pero me da miedo dejar, irme a otro, tal. Es que tú al final le estás dando te estás comprometiendo hacia él, estás confiando en él. Si tú no confías en una persona, es muy complicado, ¿vale? Y al final lo mismo puede pasar con entrenadores, con nutricionistas o con el profesional que decidan o no tener, ¿vale? O con psicólogos. Si veis que no, oye, es vuestra salud es lo primero, buscamos a otro que es más profesional y entonces no hay problema en eso. Me he ido un poco por la rama de lo que me has preguntado, la verdad. Rebeca, no te preocupes, yo creo que he contestado. Ya tendríamos como que ir cerrando para no alargarnos mucho, pero para mí es importante, Rebeca, cómo has vivido esa presión, ¿no? Del estar activa, de estar fuerte. Es una compañera escribía, por ejemplo, está en un tratamiento hormonal que dice, es que yo estoy apuntada al gym, ¿no? Otra cosa es que vaya. La vida, ¿no? Entonces, ¿cómo lo has vivido o cómo lo vives? Es que bueno, con el tiempo lo acabas, ¿no? Lo acabas gestionando muchísimo mejor. Pero es verdad que sobre todo al principio, en el momento del diagnóstico, el bombardeo de tienes que estar fuerte, tienes que hacer ejercicio, tienes que comer bien, ¿no? Es una presión añadida y más al inicio de todo, ¿no? Que cuando tienes un diagnóstico tan demoledor como este, entras en estado de shock, ¿no? Que te bombardeen con todo eso, pues, bueno, no sé, yo creo que es complicado de gestionar. Entonces, es como una presión añadida, ¿no? Que tenemos las pacientes y eso acaba generando, si no se gestiona bien y al principio cuesta mucho, yo creo que acaba generando un sentimiento de culpa, porque sientes que no estás a la altura de lo que espera todo el mundo de ti, ¿no? Y quizá la gente no es consciente además de por todo lo que estás pasando, ¿no? Entonces, esos mensajes hay que tener cuidado, ¿no? Cuando los lanzamos de tienes que estar fuerte, el ejercicio es salud, ¿no? Y como comentábamos antes al inicio, ¿no? Lo están diciendo personas que quizá no están yendo al gimnasio, no están haciendo ejercicio, no están comiendo bien, ¿no? Entonces, yo creo que hay que vigilar mucho con ese tipo de mensajes y más cuando se los estamos dando a una paciente que no sabemos lo que hemos comentado también, ¿no? Las limitaciones físicas que tienen, las limitaciones emocionales o el momento por el que están pasando. Y luego además que yo también creo que cuando se lanzan ese tipo de mensajes habría que hacer mucha pedagogía también. No nos pueden decir, no tienes que hacer ejercicio porque es lo que hay que hacer y porque está bien, ¿no? Sino explícame cómo tengo que hacerlo, por qué tengo que hacerlo, en qué me va a beneficiar ese ejercicio, ¿no? Porque el mensaje allí lanzarlo, ¿no? Y decir, tienes que hacer ejercicio, pero no te explico el por qué te va a venir bien, pues eso también es, ¿no? Yo creo que es importante. Lo que te había comentado fuera de directo, ¿no? Tenemos muy claro que nos tenemos que lavar los dientes porque es importante, porque tal, ¿no? Entonces, tampoco es como convénceme, pero un poco sí, o sea, ¿por qué tengo que hacer ejercicio, ¿no?
Esa parte realmente es importante y luego que además que no es no solo por un momento, o sea, realmente el ejercicio se convierte en una herramienta en esta carrera de fondo, ¿no? Que es el cáncer, ya no solo el cáncer de mama metastásico, el cáncer en general, incluso en pronósticos mejores en los que las personas se curan, ¿no? Y no tienen metástasis, ese ejercicio tiene que seguir siendo para toda la vida. Entonces yo creo que si no es progresivo y sostenible, va a haber un momento que es que no vas a poder seguir Claro. ese ritmo, ¿no? Solo para Esto, dime, Iñaki. no, que esto es súper importante. Lo del tema de educación es súper, súper importante. Pues como os he explicado, lo de la parte de la mitocondria, pues en la fábrica de energía del organismo, tal, que vamos a tirar más de grasa, etcétera. Yo a veces les pego unas chapas a las mujeres que digo, yo qué sé, me van a mandar a paseo, pero es lo que hace que tú el día que estás, que dices, ve, tengo un poco de pereza hoy, tal, ponerte las zapatillas y salir a caminar, porque al final entiendes el por qué y el para qué tú estás haciendo esto. Es como cuando yo estudiaba, a mí matemáticas no me gusta en la vida y yo decía, ¿para qué me tengo que aprender yo esta derivada si yo no me voy a dedicar a la... Yo tenía claro a lo que me iba a dedicar. Pues para aprobar el examen, pues no me daba la gana de estudiarla. Entonces el entender el por qué y el para qué de cada cosa es muy importante. Y ahí el papel lo tenemos los profesionales en cuanto a la divulgación se refiere y explicar las cosas también en un idioma que todo el mundo pueda entender, que en esto veo mucho fallo en redes. Porque sí, yo puedo utilizar terminología muy concreta y diré, hostia, pues qué listo tiene que ser este tío, pero yo no me he enterado, ¿sabes? Y si yo no me he enterado, pues no me sirve. Pues mi madre es jardinera, me puede explicar lo de las plantas, que si pues yo no me he enterado. Me lo tiene que explicar que yo lo entienda y que la gente entienda el por qué y para qué hacemos cada cosa y que le demos un sentido. La calidad de vida es algo muy etéreo, ¿vale? Calidad de vida, cada uno tenemos un propio concepto de calidad de vida. Siempre me acuerdo de Ramón, que es la primera persona que yo entrené que venía con una metástasis a nivel ósea, a nivel en la columna, y le presionó la médula y estaba con movilidad reducida. Todos entendemos que esta persona estaba en un proceso final, digamos, y que si se tiraba en el sofá y no hacía nada, nadie se lo iba a echar en cara. Es Lo decir, hubiéramos entendido claro, se perfectamente. entiende perfectamente. Y él venía con la mujer siempre. Y empezó de sentarse y levantarse, y luego con 2 kilitos, 3 kilitos, 4 kilitos, 5 kilos. La mujer se lo comía a besos, ¿sabes? Y yo no, claro, tú al final no entiendes el por qué, pero es que están teniendo ese hombre, yo le decía, pero Ramón, y tú, porque yo como cuando cojo confianza, pues me gusta mucho hablar con la gente y entender sus motivaciones. Es que esto es lo que me permite irme a dar un paseo con mis hijos, a lo mejor en vez de 5 minutos, aguantar 10 minutos. Que a lo mejor para nosotros, que podemos caminar bien, es una tontería. Para ese hombre era su mundo. El poder irse con sus nietos 10 minutos. Y eso es lo que él entendía por calidad de vida. Que para ti puede ser una cosa y para Rebeca puede ser otra diferente. Luego es Entonces es importante ver ese importante. objetivo, ¿no? A veces tal Claro, vez te da mucha pereza en ese momento levantarte, pero sabes que después va a revertir en algo positivo. Lo que pasa es que ahí sí que hay una parte que es inevitable y es que sí, vamos a tener que encender la motivación porque al final la motivación es algo muy interno, ¿no? Sí que se puede motivar desde fuera, pero ese pim, ese clic es sí, muy interno, ¿no? Y yo creo que sí. precisamente desde la educación, desde la formación, desde los motivos, ¿no? Tal vez es más fácil que esa persona diga, ostras, estoy cansada, pero venga, va, voy a intentarlo porque después me siento mejor. Es que Chicos, si no tenemos se que ir puede, cerrando, es que si no entonces, se puede dime, convertir Rebeca. en, que no se puede convertir en el efecto contrario, ¿no? Que quiere Exacto, decir que al final ese sentimiento de culpa que comentábamos, esa Claro, frustración, al final acabe creando un problema de probablemente de claro. salud mental o emocional, ¿no? Y encima exacto, de no conseguir el objetivo, al contrario, estamos agravando, ¿no? Esa parte. Claro, exactamente. claro, todo nos tiene que apoyar, no puede ser fuente por Estrés. eso todo en su justa medida. Es el helado en su justa medida, el ejercicio en su justa medida y la farmacología en su justa medida. Si os ponen más fármacos de lo que toca, pues os funde el sistema También, nervioso, el sistema inmune. Entonces todo va en su justa totalmente. medida siempre. Rebeca, ¿ibas a decir algo? Sí, es que Sí. había dejado aquí una compañera que había hecho una pregunta antes que comentaba que si las metástasis óseas habían desaparecido, que ya sabemos que
o estaban como Siempre inactivas. queda, o sea, están, La limitación, no captan metabólicamente, eso pero es. queda la herida, por Si decirlo la así. limitación a nivel Cuidado. ejercicio continuaba siendo la misma o no, Sí, preguntaba. efectivamente, sí, porque la herida al final genera un problema, un deterioro y puede generar una fragilidad en esa zona. Siempre que hay metástasis en este caso, mejor quedarnos una pizquita por abajo que pasarnos por alto, ¿vale? Y eso es muy, muy, muy importante, ¿de acuerdo? Que lo tengamos medido. Claro, normalmente las personas, y luego también tener en cuenta que no distinguimos bien entre deporte y salud. Es decir, la gente, por ejemplo, me ve a mí hacer un ejercicio, yo que entreno y me gusta un alto rendimiento, un peso muerto con 160 kilos. Eso no es salud, eso es buscar mi rendimiento, ¿vale? Que salud sería coger 100, que lo movilizo bien y tal, y no hago el bruto. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Rafa Nadal no está sano. Rafa Nadal se ha retirado porque tiene más que lesiones y era muy deportista, ¿vale? Ejercicio saludable es moderado, podemos subir un poquito la intensidad, pero que se pueda llevar la misma intensidad durante muchos años de tu vida, ¿vale? Claro. Y luego también, muy, muy, muy importante, si alguien contacta con un profesional, intentar que no ser dependientes para siempre de ese profesional. Es como cuando tú vas a un psicólogo. Tú vas a un psicólogo, te da unas herramientas que tú tienes que aplicar y luego tú las aplicas y vuelas por tu cuenta, ¿vale? Al final, los casos que hemos comentado antes, que yo tengo gente un poquito más longeva en algunas ocasiones, María Ángeles 74 años, Cookie 78. Ellas son como mi abuela, van a estar conmigo hasta que puedan, ¿vale? Pero cuando son gente joven, 40, 45 años, esto todas las chicas que me han visto lo pueden decir, van a estar conmigo durante el tiempo que necesiten, que aprendan lo importante, la educación, aprender lo que tienes que hacer, pero tú tienes que ir por tu cuenta, porque al final entiendes, lo que has dicho Pilar tú antes muy acertado, es que el ejercicio va para toda la vida, ¿vale? Esto ya, si lo empezamos a hacer de forma moderada, lo tenemos que ver para siempre, no solo por tener solo tratamiento en tumores que, por ejemplo, remiten, sino que es para siempre. Entonces tienes que saber pues, cómo hacerlo y cómo no hacerlo en el resto del tiempo. Genial. Pues ahora sí, para cerrar, os dejo una reflexión que hagáis cada uno de los dos. Entonces, si quieres, Iñaki, empiezas y terminamos con Rebeca. Vale, una de las cositas que me gustaría reflexionar es eso, que la gente pongamos sentido común, que no todo vale, que no nos tenemos que comparar, cada uno tenemos nuestro ritmo, tenemos nuestra situación, por eso es importante adaptarnos a nuestra situación, tanto a nivel físico, clínico como de contexto. Y muy importante es que no es tanto el intentar, a nivel físico hablo, ¿vale? Ya no tanto a nivel psicológico, sino a nivel fisiológico. No es tanto esperar a que estemos bien, como hemos visto en el ejercicio de prehabilitación, para empezar a hacer un poquito, aunque sea una caminata, sino que es mejor hacer una caminata para intentar estar bien. Eso para mí es importante. Gracias, Iñaki. Rebeca. Yo desde mi experiencia personal animo a todas las pacientes a hacer ejercicio lo mínimo, ¿no? Lo que sea, lo que comentaba antes Iñaki, no hace falta aquí que esto, pero sobre todo para mí el mensaje es que el autocuidado es importantísimo y que cada una tenemos que conocer nuestros límites y saber hasta dónde podemos llegar y sobre todo lo que nos beneficia y que todo está bien, si hacemos una cosa o hacemos otra, porque al final lo importante somos nosotras. Genial, pues no quiero añadir nada más porque me parece genial las intervenciones que habéis hecho los dos. Solo agradecer a todas las personas que nos habéis acompañado en este directo que va a quedar grabado en nuestro feed de la asociación. Y pues nada, que esperamos coincidir pronto en otro directo. Muchísimas gracias. Y por aquí dicen, cuando queráis podemos repetir y hacer alguna clase online. Mira, Iñaki, por ahí te Pues mira, tiran. no estaría mal. Podemos estudiarlo. A ver si en la próxima hacemos Sí, sesión práctica. Estaría sí, bien. Pues nada, chicas, Fenomenal. pues un placer y mil gracias por invitarme a mí también, que al final a mí me gusta mucho hablar de esto y como profesional pues me siento muy, muy bien de que me invitéis también. ¿Vale? Muchísimas gracias a ti por tu colaboración. Gracias también, Rebeca. Y nos vemos por las redes. Un abrazo. Chao, Hasta chao. luego. Adiós, adiós, adiós. Adiós.